Queremos ser como un río que fluye para vida eterna. Dígalo conmigo. Queremos ser un río. We want to be like a river that flows for eternal life. Ora conmigo un momentito. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir. Bendice tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, un río puede ser el que trae agua a un pueblo para que tomen y para irrigar sus campos. Esto es una bendición, ¿verdad? Un río puede ser una vía acuática, un camino por el cual botes llevan producto al mercado o gente se transporta. Eso es una bendición, ¿verdad? Pero un río también puede ser desastroso cuando se desborda y puede causar mucho estrago. Y su corriente puede arrastrar a alguien hasta que se ahogue. Cuando yo era un muchacho, yo vivía en la ciudad de Santiago, República Dominicana, la ciudad más linda que hay en la República Dominicana, aunque no nací ahí, pero los santiagueros que están aquí me metí en problemas con media congregación. Y por esa ciudad pasa un río, el río Yaque del Norte, río lindo. Y cuando pasa por la ciudad de Santiago en aquel entonces, era un río tranquilo, bajito, su corriente dócil, fácil de uno estar allí. Y mi hermano me llevaba al río Yaque del Norte y íbamos a jugar y a pescar en ese río. Recuérdense, yo le he dicho que yo no sé nadar, ¿verdad? Pero no había problema porque el río era bajito y su corriente no molestaba mucho. Y nosotros a veces cruzábamos ese río porque del otro lado habían mejores sitios para nosotros pescar. Así que un día fuimos, como era nuestra costumbre, mi hermano y yo, y fuimos al río y llevamos nuestro hilo de pescar, ¿verdad? Amarrado en un palito, porque no había tal cosa como una vara de esas que tienen ustedes ahora. Y sacamos lombrices de la orilla del río para nuestra carnada y empezamos a pescar, pero no cogimos nada. Entonces decidimos cruzar el río, porque allí habían mejores sitios para pescar. Y así lo hicimos, cruzamos, allí nos encontramos con otros muchachos del pueblo y aquello se fue una fiesta, ¿verdad? Nos tirábamos en el agua, pescábamos un rato, todo estaba muy feliz. Nos pasamos la mañana entera haciendo eso. Pero en un momento dado yo me di cuenta que mi hermano estaba un poquito preocupado y él miraba río arriba y hacía así. ¿Qué hace uno cuando hace así? Uno quiere ¿qué? Escuchar. Yo me tiraba otra vez en el agua, tiraba mi cañita para ver si cogía algo. Estábamos pescando, estábamos sacando unas carpitas que después nos las comíamos. Así que me quedé desapercibido. Pero unos momentos más tarde vi que mi hermano otra vez miró hacia arriba del río y hizo así. Y yo seguí como nada. Pero de pronto me di cuenta que su semblante había cambiado, que sus cejas estaban fruncidas, que él estaba preocupado. Y él me dijo, Pachi, porque así me decía, Pachi, así que si usted quiere saber uno de mis apodos, Pachi, tenemos que irnos. ¿Pero por qué? Le dije yo, si estamos gozándonos de lo más bien aquí en este río. Camina, me dijo, y me agarró por el brazo y nos metimos en el río y empezamos a cruzar. Y el agua empezó a subir. Y vimos ramas de árboles que bajaban. Para mí, toda una aventura. Estilo Indiana Jones, yo creía que aquello era algo especial que estaba sucediendo. Íbamos felices al principio, de lo más bien cruzando, pero de pronto pisé en falso y me caí y me hundí. Y me di cuenta que el agua me tapaba. Y ahora no solo eran ramas que bajaban, hasta pedazos grandes de árboles venían bajando por el río. La corriente había subido y yo no podía cruzar.
Mi hermano me agarró por el hombro y me levantaba para que pudiéramos caminar un ratito y después me soltaba otra vez y yo me metía debajo del agua. La corriente nos empezó a llevar río abajo. Al otro lado se empezaron a formar grupos de personas que gritaban porque sus hijos, sus niños estaban cruzando. Se oían los gritos de los niños que no podían cruzar el río aquel. Y la orilla parecía como que se alejaba cada vez más, mientras mi hermano me subía y después me dejaba caer otra vez para nosotros poder cruzar. Bueno, estoy aquí, ¿verdad? Así que saben que... Pero tragué mucha agua ese día. Tragamos mucha agua ese día. Perdimos todos nuestros pescados y el hilo y la carnada y la cañita y todo lo que teníamos. Y nos dimos cuenta de ese día, él se dio cuenta para mí luego, ¿verdad? Que cuando llovía fuertemente río arriba, ese río se desbordaba, ese río arrancaba árboles de sus riberas y venía con toda esa fuerza. Y lo que había sido un río dócil, tranquilo, una corriente que no los movía a uno, se había convertido como en una bestia feroz, ¿verdad? Que devoraba todo lo que estaba en su camino. Un mismo río, dos resultados bien diferentes. Y yo les dije a ustedes al principio que nosotros queremos ser como un río que ¿qué? Que fluye para vida eterna. Queremos ser como un río que fluye para vida eterna. Yo quiero volver a la historia que estábamos leyendo la semana pasada, la cual ustedes se acuerdan perfectamente bien. Digan, sí, pastor, nos acordamos. Y si usted no estaba, yo les voy a dar un pequeño trasfondo. Porque en la versión, pasaje que leímos la semana pasada, encontramos que Jesús está en Judea, en el sur de Israel, y él quiere ir a Galilea, de donde él es, pero para llegar allí tiene que pasar por una región que se llama Samaria. Y nosotros dijimos que los judíos y los samaritanos no se llevan. Es más, se odian entre sí. Tienen grandes diferencias de interpretación de la Biblia o qué compone la Biblia, las escrituras que ellos usan. Tienen grandes diferencias en dónde es que verdaderamente se debe adorar a Dios. Y Jesús va con sus discípulos y como al mediodía ya se cansa y se sienta en un pozo. Y manda a sus discípulos, los envía a que vayan a la ciudad a comprar algo de comer. Y llega una mujer samaritana al pozo. Miren, si hubiese esperado que Jesús se hubiese puesto de pie y se hubiese alejado del pozo. Porque para un judío devoto, una mujer samaritana era una persona que estaba inmunda, sucia, religiosamente hablando, todo el tiempo. Y estar cerca de ella, y mucho menos hablarle, era algo completamente prohibido. Pero Jesús echó a un lado las costumbres y las tradiciones religiosas y estableció una conversación con esa mujer. Usted le da gracias a Dios, que Dios diga gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque mira, Dios no mira tu condición cuando te ofrece misericordia. Dios no mira lo pecador que eres o cuando te dice, mira, aquí está la salvación, el río de agua viva que te ofrezco. Si Dios nos ofreciera lo que merecemos, ninguno de nosotros estuviésemos aquí hoy. Y por eso fue que cantamos. En mi vida ha sido ¿qué? Bueno, recuerde eso. Que lo mejor que Dios pudo haber hecho por ti es ofrecerte salvación, que si nada más tú tienes en tu vida ahora mismo, pero tienes vida eterna. Has recibido de Dios el mayor regalo posible. Y nosotros nos dimos cuenta la semana pasada en las acciones de Jesús que no hay barreras para compartir la buena noticia. Que nosotros debemos entender que no deben haber barreras para yo compartir. Vimos también que Jesús no discutió con esa mujer. Ella trató de discutir con él, pero ella no, él no. Él solo compartió el mensaje con ella. Y al final yo les dije que nosotros debemos considerarnos
simbólicamente como ese pozo que tiene esa agua viva. ¿Para qué? ¿Para amontonarla ahí? ¿Para sacarla solamente cuando estamos aquí en la iglesia? No, para compartirla. Porque queremos ser, ¿qué? Díganme, un río que fluye para vida eterna. Y así vamos a llegar al pasaje de hoy. Y cuando lo leamos, yo quiero que usted vaya pensando conmigo en la manera en que Jesús tiene esta conversación y continúa esa conversación con esta mujer. Y yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Usted se la puede hacer conmigo? Usted se va a preguntar, ¿habrá algo en la manera en que Jesús comparte con esta mujer? Algo que yo pueda aprender para el día que me toque a mí compartir con alguien. Compartir para que seamos un río que fluye para vida eterna. Entonces, miren, para hacer un vínculo entre el pasaje la semana pasada y hoy, pues vamos a ver la conversación. Jesús le pide a esta mujer agua, ella le dice cómo es posible y llega a este punto. Pero todos los que beban del agua que yo doy, dice Jesús, no tendrán sed jamás. Diga, no tendrán sed. Never again. Porque esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos para vida eterna. Y ella le dice a él, por favor, Señor, dame de esa agua. Y así nunca volveré a tener sed. Y no tendré que venir aquí a sacar agua. Miren, con una oferta así de agua para siempre, ¿quién no la pide? ¿Verdad que sí? ¿Quién no quisiera tener agua para siempre? Cualquiera hubiese querido tener esa agua sin tener que ir al pozo, sin tener que preocuparse por buscarla. ¿Y saben algo, amigos y hermanos que están aquí? Algunas personas quieren eso del mensaje que se predica en la iglesia. Quieren eso de la buena noticia. Quieren algo que satisfaga su necesidad, que alivie sus problemas, que cambie sus circunstancias en la vida diaria. Pero eso no era el agua que Jesús está compartiendo. Y por eso es que nosotros decimos hoy lo primero, miren, la buena noticia no es una fórmula de magia. La buena noticia, el evangelio que compartimos, no es una varita de magia. La mujer quería agua, que Jesús le diera esa agua fresca, pero sin ella hacer ningún esfuerzo. Ella está pensando en agua, ¿verdad? Agua para que ella nunca más tuviese que ir al pozo. Agua que llegara a su casa. Y eso quiere decir que entonces ella no tenía que ir a buscarla. Recuerden, ella fue al mediodía, a la peor hora posible a buscar agua. ¿Por qué? Por la vergüenza, porque ella sabía que la gente la iba a mirar, iba a hablar de ella por su situación. Ella quería agua sin compromiso. Ella quería gracia barata. Y algunos quieren que la iglesia y el evangelio, que el mensaje de la buena noticia arregle sus circunstancias, que cambie a su cónyuge, que elimine una enfermedad médica, que nos ofrezca lo que nosotros creemos que necesitamos. Algunos, como esta mujer, quieren una buena noticia que sea una varita de magia, la cual elimine todos los problemas que tenemos en este mundo. Y mis queridos, muchos y muchas iglesias tristemente comparten un evangelio de varita magia. De magia. Tenemos el supuesto pare de sufrir, ¿verdad? Cuando usted pare de sufrir, usted me deja saber. Porque este alega que si seguimos a Jesús y somos bien generosos con nuestras ofrendas, terminará el sufrimiento y el dolor aquí en la tierra. Y de veras que yo no sé de dónde sacan eso en la Escritura. Porque si usted es honesto, usted sabe que usted está pasando por cualquier uno u otro sufrimiento en este momento. Y es más, si usted sabe que desde que empezó a servir a Jesús,
usted ha empezado a sufrir más todavía por esa decisión que tomó. Que hay personas que no le hablan ya más, que hay personas en su familia que no quieren saber de ti, que hay personas que te critican, que hay personas que se burlan de ti por la decisión que tomaste. Se nos instruye en ese evangelio a sembrar mucho. Y se nos dice que Dios que nos va a multiplicar lo que sembramos. El evangelio de la prosperidad, yo le he dicho a ustedes que no es ni evangelio, ni es prosperidad. Porque en ningún sitio en la Biblia yo veo la instrucción de ser rico como la indicación de que Dios me ha bendecido, que Dios me favorece. En ningún sitio en la Biblia dice eso. Es más, Jesús no nos prometió que no íbamos a sufrir, ¿verdad que no? Jesús nos dijo, en este mundo van a tener ¿qué? Aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido este mundo. Y Jesús nos dijo, el que no dejare padre, madre, casa, posesiones, todo por servirme, no es digno del reino de Dios. Así que yo no veo en ningún sitio donde Dios está añadiéndonos cosas. Lo que Dios sí dice es que nos va a suplir todo lo que necesitamos. Dígame conmigo. La promesa de Dios no es darme cosas que yo no necesito o que yo quiero. La promesa de Dios es suplir lo que yo necesito. La promesa de Dios es estar conmigo, a mi lado. Y Jesús nos dijo, busquen primeramente las cosas del reino de Dios. Y esas otras cosas que tú necesitas, yo te las voy a añadir. Así que miren, tengamos cuidado nosotros como iglesia o usted como persona de o proclamarlo o de pensar que el evangelio, la buena noticia, es una varita de magia. Que Dios se compromete con nosotros cuando nosotros entramos aquí en la iglesia. Él se compromete a darnos lo que deseamos. Eso no es verdad. Porque la nueva buena noticia no fue dada para arreglar tu vida terrenal, fue dada para darte vida eterna. La buena noticia no fue dada para cambiar tus circunstancias, sino para cambiar la perspectiva que tú tienes de tus circunstancias. Porque seguimos necesitando agua y comida y trabajo para vivir. Digan sí, pastor. Y aun cuando nos retiramos, tenemos que seguir trabajando. Algunos trabajan más cuando se retiran que antes. Por tanto, iglesia, no compartamos una buena noticia barata, diluida, una buena noticia falsa. Compartamos la buena noticia de que Jesús es el único que puede darnos agua viva que brote en nosotros para vida eterna y que otros pueden beber de ella también. Seamos un río que fluye para vida eterna. Esta mujer le dice a Jesús, Señor, dame de esa agua para que yo nunca tenga que volver. Y la respuesta de Jesús va a voltear este argumento, esta conversación boca arriba. Vamos a leer la conversación entre Jesús y esta mujer. Ella le dice, dame de esa agua. ¿Y qué le dice él? Ve y trae a tu esposo. Un paréntesis, aquí parece como que Jesús no sabe comunicarse bien, ¿verdad? No está escuchando lo que ella le dijo. Ella quiere agua. Y él le dice, ve y trae a tu esposo. Y yo creo, si yo me imagino esta escena, que hubo un momentito de silencio. Un fuerte respiro. Y ella dijo, yo no tengo esposo. Y Jesús le dijo, es cierto. No tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. Pero dígame, el pero se lo puse yo ahí, porque es que ya le va a cambiar el tema ahí, ¿verdad? Dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Y Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén.
Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, diga, se acerca el tiempo conmigo. Oh, pay attention to these words. Presta atención a estas palabras de Jesús. Se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, diga, Dios es espíritu conmigo. Y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús le dice a esta mujer, ve, trae a tu esposo. Yo no creo que eso es lo que ella estaba esperando escuchar. Yo creo que ella estaba esperando escuchar otra cosa. Y aquí está lo segundo que yo quiero que ustedes entiendan conmigo en el día de hoy. La buena noticia, el evangelio, la buena noticia confronta al ser humano, pero para exponer la verdad. La buena noticia confronta al ser humano, te confronta. El evangelio te confronta. Si el evangelio que tú estás predicando no confronta a nadie, miren, tú lo has diluido. Tú no estás predicando la verdadera buena noticia. Porque esta mujer hasta ahora ha evitado o ha perdido o no ha entendido el verdadero significado del mensaje que Jesús está compartiendo con ella. Primero, ella no entiende por qué este hombre judío está hablando con ella. No entiende qué es lo que quiere decir que de su ser va a brotar agua de vida eterna si él tomara del agua que Jesús, si ella tomara del agua que Jesús le ofrece. Y por tanto Jesús la confronta con la realidad de su vida y la realidad de su pecado. Pero yo quiero que ustedes presten mucha atención a la manera en que Jesús hace esto y lo que Él dice. Porque miren, lo primero Él le dice, ve y trae tu esposo. Y yo creo que aquí se acabaron las pretensiones. Se acabó esa danza de argumentos que tenía ella con Jesús, ¿verdad? Porque ella ha sido confrontada con la verdad. Y ha sido confrontada con su pecado. Y no tanto su pecado es que ella ha tenido 5 esposos, sino que con el que está ahora viviendo no es su esposo. Mi querido, la realidad es que el ser humano está contaminado por su pecado. La buena noticia, miren, escúchame bien, la buena noticia es buena porque ofrece una solución para la mortal condición espiritual en la cual está el ser humano. Una condición que él no puede arreglar. Yo tuve el privilegio el viernes de darle una clase, una predicación a nuestra iglesia del niño. Si usted cree que esto es difícil para ella que aprender y preparar un sermón, pues miren, es mucho más difícil predicarle a los niños. Y yo tenía toda mi cosa lista, preparada. Y yo dije, ¿hay algo que podamos hacer para limpiar? Yo tenía un balde de agua bien clarita, bien bonita, yo había tomado de ella y después yo le puse algo ahí, se puso oscura. Y yo le dije, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer con mi vida? Y uno de mis estudiantes me dijo, sí, yo puedo ser bueno. Me dañó toda la fiesta porque, ¿qué tú le dices? Pues sí, yo quiero que tú seas bueno, yo quiero que tú te portes bien, pero eso no puede cambiar tu condición espiritual. Y quizás ellos no la entendieron, pero usted le entiende que el ser humano está perdido en su pecado, en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios, y no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Solamente Dios te puede ofrecer salvación. Y el evangelio te confronta con esa realidad. Y la mujer lo tiene que admitir, porque ella sabe que es verdad, que ella no tiene esposo. Y ella le responde a Jesús, no tengo esposo. Y yo diría que quizás por primera vez en esa conversación que hemos visto hoy la semana pasada, por primera vez hay transparencia, hay honestidad frente a Jesús. Y yo te digo a ti que tarde o temprano,
tú también vas a tener que darte cuenta que el evangelio te confronta, que el evangelio expone tu condición para que la verdad se conozca. Y entonces, miren, Jesús saca un látigo y la critica, y la juzga, y la condena. Y le dice, tú te vas, no puedes heredar el reino de los cielos porque has tenido 5 maridos. Y le cita toda la ley. ¿Es eso lo que él hace? Qué bueno, ¿verdad? Jesús no vuelve a mencionar su pecado ya más. Y por eso yo cito las gloriosas palabras de Dios a través del profeta Isaías. Este es uno de mis versos favoritos. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean tan rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Usted le da gracias a Dios en el día de hoy, porque hay salvación, porque hay uno que puede resolver el problema de tu pecado. Mis queridos, la verdad de la buena noticia confronta al ser humano para exponer la verdad. Pero es ella la que hace la confrontación, no nosotros. Nosotros no estamos llamados a condenar a nadie, a juzgar a nadie, a criticar a nadie. Nosotros estamos llamados a compartir la buena noticia de salvación, y Dios es que se encarga de hacer lo que solo Dios puede hacer. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Entonces, lo segundo que yo veo aquí es que la respuesta de esta mujer a esta cosa que Jesús le ha dicho es típica de las personas con quien hablamos cuando el evangelio los ha confrontado. Porque ella va a cambiar de tema. Diga otra vez conmigo. Otra vez. Ella va a cuestionar las prácticas de Jesús. Ustedes los judíos dicen, pero nosotros los samaritanos decimos. Ustedes tienen las escrituras con un sinnúmero de libros. Nosotros los samaritanos solamente tenemos 5. Yo creo de una manera y tú crees de otra. Y miren, el asunto es que muchos de nosotros somos incapaces de tener una conversación con alguien, una discusión, donde no nos concentremos en establecer las diferencias entre nuestros puntos de vista, sea de política, de deporte y de religión, de nuestra fe. Cuando hablamos con alguien terminamos diciendo, tú dices, pero yo digo, tú dices, pero yo digo. ¿Recuerdan las palabras del misionero que estuvo aquí hace unas semanas atrás? Y cómo él comparte el evangelio con personas de otra fe, de otra religión. Porque si él se concentrara en las diferencias que hay entre nuestras dos creencias, pues no hubiera conversación. Pero él se concentra en las pocas cosas que tenemos en común para que eso sea un puente para entonces establecer una conversación. Esta mujer trató de mover la conversación a una discusión religiosa, a una discusión de antiguas costumbres, de cosas que eran inmovibles para ellos. Y noten otra vez cómo Jesús reacciona. ¿Se acuerdan la pregunta que dijimos que nos íbamos a hacer? ¿Qué aprendemos de la conversación de Jesús con esta mujer que me va a ayudar a mí cuando yo tenga que compartir con un samaritano, con alguien que es diferente a mí, con alguien que tiene sed y yo lo sé y yo quiero ofrecerle agua de vida eterna? Porque ella le dice, mira, querida mujer, es como señora la palabra en griego. Señora, el tiempo va a llegar y ya llegó, diga ya llegó conmigo, cuando esas diferencias no van a tener ninguna importancia. El versículo 21. Le afirmó la verdad, porque nosotros siempre compartimos la verdad. La salvación llegó a través de los judíos, porque el Mesías nació dentro de ellos. Eso es una verdad. Y le aclaró que los samaritanos estaban un poco equivocados en la manera en que ellos pensaban. Aunque tristemente los judíos también, porque los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías, la gran mayoría de ellos, ¿verdad que sí? Y entonces Jesús le afirmó una gran verdad. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado.
Noten, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es ¿qué? Espíritu. Y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Miren, ya no es un monte o un templo, ya no es la manera en que yo creo y la manera en que tú crees. Ahora es en espíritu. Y leímos un pasaje al principio del servicio donde Juan nos dice que esos ríos van a correr en ti cuando llegue el Espíritu Santo. A eso es a lo que Jesús se está refiriendo en ese momento. Jesús está declarando que ya la hora de la llegada del Espíritu Santo está ahí para aquel que lo crea. Y que lo que Él iba a hacer en la cruz iba a ser la respuesta a esa agua de vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy ¿qué? La verdad. Y yo soy la vida. Miren, aquí está lo que yo quiero que ustedes entiendan en el día de hoy. Yo les sugiero que para ser como un río que fluya para bendición y para vida eterna, tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos que ser como un río. ¿Pero cómo? En espíritu y en verdad. No con nuestro propio mensaje, no con nuestra metodología. Lo que nosotros estamos compartiendo es la buena noticia de salvación que solamente a través de la muerte de Jesús en la cruz y a causa de su resurrección nosotros tenemos hoy la posibilidad de tener vida eterna. Nosotros queremos ser como un río, dígalo conmigo, como un río que fluya para vida eterna, pero en espíritu y en verdad, como Dios quiere, no como indican nuestras tradiciones humanas. Queremos proclamar de quién verdaderamente es Jesús, que Él es el Mesías, el Salvador, el que da agua que fluye para vida eterna. Nosotros queremos compartir la buena noticia, miren, tal de que se rompan las barreras. ¿Usted quiere romper las barreras? Aquellas cosas que están entre nosotros y la gente que necesita escuchar de Cristo. Nosotros queremos ser como un río que rompa esas barreras, que eliminen los argumentos, que la gente crea en Jesús. Y no queremos condenar a nadie. Nosotros queremos compartir. La buena noticia es la que confronta. Y el pecado del ser humano es lo que lo condena, no tú o yo. Dígame conmigo. Nosotros queremos ser como un río que fluya para vida eterna. Dilo conmigo, nosotros queremos ser como un río que fluye. Aleluya. La mujer hace un último intento de cambiar el tema. Diga último conmigo. Un último intento de cambiar el tema y de argumentar con Jesús. Miren lo que ella le dice a Jesús. Nosotros sabemos que el Mesías está cerca. Emma, ella dice, yo sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. Y cuando Él venga, Él, no tú, nos explicará. Eso es lo que ella le está diciendo, ¿verdad? Yo hablo mucho en consejería de decir lo que uno quiere decir, no lo que uno cree que dijo. Porque lo que ella le está diciendo a Él, cuando venga el verdadero Mesías, Él, no tú. ¿Y qué le dijo Jesús? Una de sus gloriosas declaraciones de ego e mí. Yo soy el Mesías. Entonces, por último, mis queridos, miren, la buena noticia no se trata de lo que tú crees acerca de Jesús, sino de lo que Jesús ha dicho acerca del mismo. Dígame conmigo. ¿Por qué? Porque hay muchos que privan, diríamos los dominicanos, en ser religiosos. Hoy está de moda ser espiritual. Yo soy espiritual.
Pero ¿saben algo? Al final nosotros no queremos convencer a nadie con nuestras palabras elocuentes. Solo queremos que la gente que nos escucha sepa que Jesús es el Mesías. Y por tanto, diga único conmigo, el único que puede dar vida eterna. Dilo conmigo otra vez. Nosotros queremos ser, ¿qué? Aleluya. ¿Tú quieres ser? ¿Tú quieres ser? Iglesia, queremos ser como un río que fluye. No un río desbordado que pone en peligro. No un río de argumentos, de discusiones, de diferencias, de juicio, de condena. No, queremos ser un río que trae agua de vida eterna a quien lo necesita y que Dios use como el instrumento para hacer lo que solo Dios puede hacer, porque solo Dios salva. Así que, ¿cuál tipo de río vamos a ser? ¿El que arrasa? ¿El que se desborda? ¿El que critica? ¿El que señala? ¿El que juzga? ¿El que discute? ¿El que condena? ¿El que pone en peligro al ser humano por compartirle una buena noticia que no es buena? ¿O vamos a ser, dígalo conmigo, como un río que fluye para vida eterna, pero en espíritu y en verdad? En otras palabras, compartiendo el mensaje que Dios nos ha dejado a través de la persona de Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo vuelvo y te pregunto, iglesia, ¿vamos a hacer un río? ¿Queremos ser un río que fluya para vida eterna? Yo quiero orar contigo. De lo que Jesús hizo y enseñó ese día y la manera en que lo hizo podemos aprender. Pero nosotros no podemos modelar a Jesucristo aquí adentro. Aquí adentro es fácil. Allá afuera es que tenemos que modelar a Jesucristo en nuestra comunidad, con personas que no comparten nuestra fe, con personas que no piensan como tú y yo o están equivocados sobre lo que piensan y necesitan la verdad. Y nuestro trabajo es ser un río que les trae esa agua y dejar que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. Pero tú tienes que decidir que vas a ser un río de bendición. Diga así conmigo. Es una decisión que tenemos que tomar. Porque esto que por gracia hemos recibido, Dios nos dice, dalo gratuitamente, de la misma manera que lo recibiste tú. Dalo a otros. Este jueves, cuando estemos aquí en el programa de inglés como segundo idioma. Los viernes, cuando compartimos con nuestros niñitos y en nuestras clases. Mañana, cuando tú te sientes en tu empleo, quizás en una fábrica, si trabajas en una fábrica y tienes a tu lado a alguien que tú sabes, no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, ahí es que tú puedes ser como un río que trae bendición. Vamos a orar. Señor, primero te damos gracias otra vez por lo bueno que tú has sido con nosotros. Sin nosotros merecernos absolutamente nada. Ningún ser humano merece nada de parte de ti, sino juicio y condena, porque somos pecadores. Pero tú, en tu misericordia y en tu gracia, has decidido mostrarnos a Jesús, darte a conocer a la humanidad, para que aquel que crea en ti y te confiese tenga vida eterna y de su ser brote como agua que produce vida eterna.
y esa persona comparta con otros. Así que gracias primero, Señor, por esa gran bendición, ese regalo que nos has dado, pero también hoy, eterno Dios. También hoy nosotros entendemos que no podemos ser egoístas con esta bendición que tú nos has dado. Que esto no es para nosotros nada más, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso citamos tus palabras, Jesús. Por tanto, vayan por todo el mundo y mientras van, enseñen estas cosas que yo les he enseñado. Bauticen a los que creen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se preocupen, toda autoridad me ha sido dada a mí. No se preocupen, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ayúdanos, Señor, a ser como un río que fluye en la ciudad de Providence y alrededor y fluye para bendición y para vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les dé a ustedes, gloria a Dios, los deseos de su corazón. Ponte de pie conmigo.